político. Y nos va a decir Bovero en esta continuación de su lectura lo siguiente. Dice Bovero en esta lectura, dice: una costumbre arraigada sugiere responder que el poder político es eminentemente poder de usar la fuerza en un determinado ámbito social o territorial. De tal manera que para esta noción, esto ya no es Bovero, esto soy yo, Bovero nos habla de entender al poder como esa fuerza, y esa fuerza requiere violencia para ser implementada. De tal manera que vamos a llegar a otra de las definiciones clásicas de lo que significa el poder. Y en este caso vamos a definirlo con el pensador, quizás el pensador más famoso y diría yo el más lúcido que tuvo el siglo XX, quizás solamente superado por Carl Schmitt, otro pensador alemán, que se llama Max Weber. ¿Y qué es lo que decía Max Weber de qué era el poder? Él decía que el poder es el monopolio de la coacción legítima del Estado. Es decir, para Max Weber, únicamente quien tiene derecho a hacer esa violencia legítima en contra incluso de sus propios ciudadanos es el Estado. De tal manera que quien únicamente ostenta el poder político es el Estado. Ahora bien, vamos a revisar que esta noción que solo el Estado sea el que ostente el poder político en una comunidad también es bastante moderna, concretamente surgida posterior a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana del siglo XVIII. Es decir, anteriormente, por ejemplo, en la época medieval, el poder político no solo lo ostentaba el rey, que vendría a ser el Estado, como modernamente lo entendemos, también lo ejercían los gremios, que son el antecedente directo de lo que son los sindicatos, por ejemplo. También lo ejercían ciertas comunidades como las universidades. También lo ejercían las abadías, que eran una especie de conventos que tenían una jurisdicción propia. Es decir, la noción moderna de que solo el Estado puede ejercer el poder político, entendido el poder político como lo define Weber, como un monopolio legítimo de la violencia en contra de los ciudadanos, es una nación post-revolucionaria, es decir, posterior a 1789, posterior a 1776, año de la independencia de Estados Unidos, es decir, una noción básicamente del siglo XIX en adelante. Anteriormente a esa fecha o esas fechas, el poder político lo ostentaban diversas comunidades. Había una dispersión del poder. A partir de ese momento, el poder se empezó a concentrar en un Estado. En un Estado que los franceses le llamaron el Estado policía o el Estado administrativo. De tal manera que el Estado, al día de hoy todavía mantenemos esa noción de poder, pero hemos visto, y voy a hacer aquí una breve digresión de esta noción del poder político, hemos visto cómo esa noción decimonónica del poder se empieza a desgregar o a desmoronar al día de hoy. ¿Por qué? En la campaña de Estados Unidos vimos cómo las compañías de alta tecnología, las compañías Big Tech, Facebook, Twitter, Amazon, Google, estuvieron en contra de la campaña de Donald Trump y llegaron al extremo de censurarlo en redes sociales. Es decir, ¿en qué momento se había visto que compañías privadas se atrevieran a ponérsele frente al presidente, no solo de un país, sino del país más poderoso del mundo? Estamos hablando, siguiendo la idea de Moisés Naim, otro pensador contemporáneo latinoamericano, que el poder ya no es lo que era antes. Es decir, por ejemplo, antes nosotros, por ejemplo, vamos al caso mexicano, veíamos el famoso hiperpresidencialismo. Veíamos a Adolfo López Mateos en su Cadillac transitando en el día del presidente con los brazos abiertos y recibiendo los vítores del pueblo. Veíamos a un presidente deificado, un presidente todopoderoso, omnipotente, ¿no? Que esta anécdota se ha repetido mucho, pero donde los asistentes del presidente le decían, ¿qué horas son, señor presidente? Y le preguntó, ¿qué horas son? Preguntaba el presidente y los asesores decían, las horas que usted diga, señor presidente. Bueno, pues esa noción de entender a un político
como una persona todopoderosa que concentra ese monopolio de la violencia legítima, se está acabando. ¿Por qué? Porque al día de hoy, repito, vemos cómo, por ejemplo, con la emergencia, que emergen, en este sentido uso la palabra, con la emergencia de estas redes sociales, de estas compañías de alta tecnología, que atacan directamente a un presidente en funciones, están atacando la misma noción moderna de lo que es el poder político. De tal manera que ahora los que pretenden estar gobernados van a ser los que van a gobernar en contra de ese presidente. ¿Ok? En este sentido, continúa Bovero, esto era una breve digresión, para explicar el tema de el poder como un monopolio de la fuerza legítima. De tal manera que, ya dijimos la primera idea fundamental de Bovero, el poder entendido como un conflicto permanente. La segunda noción va a ser esta de Weber, el poder entendido como un monopolio de la violencia legítima ejercida por quien ostenta ese poder, que ya dijimos que modernamente quien ostenta el poder es el Estado. Y en ese sentido, vamos a decir lo siguiente. Y aquí va a desgranar Bovero qué significa ese poder. Y Bovero va a decir ese monopolio de la violencia legítima. Va a decir, en primer lugar, es un poder coactivo, es decir, es obligatorio. No es optativo obedecerlo o no obedecerlo. Si el día de mañana a nosotros nos llega una multa del SAT por incumplimiento de obligaciones fiscales, nosotros no vamos a decir, yo no te debo nada, SAT, y hazle como quieras. El SAT va a llegar a embargarnos y ejecutar esa multa. A eso se refiere el monopolio de la violencia legítima, a hacer valer sus propias determinaciones. La única entidad que ostenta todavía al día de hoy su poder político es el Estado. Pero por eso ya dijimos que al día de hoy el Estado tiene adversarios que pretenden tomar su lugar. Las compañías multinacionales, las corporaciones privadas, las organizaciones, muchas cosas gremiales, etcétera. El Estado al día de hoy tiene enemigos que pretenden arrebatarle ese poder que al día de hoy ostenta. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, esto ya es también una digresión jurídica. Al día de hoy vemos como, por ejemplo, aunque tradicionalmente el amparo, que es la figura legal, recurso de impugnación legal clásico en el sistema mexicano, nos permite combatir un acto de autoridad, también, por ejemplo, los jueces le han dado entrada a que organizaciones privadas puedan ser demandadas vía el amparo. Por ejemplo, uno de los casos más famosos, el caso de la Femex Foot, la Federación Mexicana de Fútbol. Y en este caso, un futbolista en algún momento decidió demandar a la Femex Foot vía el amparo porque consideraba que le estaban violando sus derechos laborales. Pues la autoridad señaló que efectivamente, que para efectos de amparo, la Femex Foot, aunque la Femex Foot no forma parte del Estado, no es gobierno, de hecho la Femex Foot es una asociación civil, tenía derecho esta persona a demandarlo, toda vez que la Femex Foot recibía recursos federales, primer criterio, y segundo criterio, ejercía funciones de patrón, que eso era más que evidente, frente a un particular. De tal manera que vemos al día de hoy que esta noción decimonónica de que solo el Estado ostenta el poder político se está desmoronando y con muchísima razón. Porque al día de hoy vemos organizaciones potentísimas que implantan su voluntad sobre los individuos que no necesariamente son el Estado. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con esto, de tal manera que la definición de Weber nos dice que el poder político es coactivo, es decir, no es optativo cumplir sus mandatos o no. Segundo elemento de la definición de Weber, el poder político es exclusivo, es decir, no pueden existir al mismo tiempo 3, 4 entidades que ejerzan el poder político sobre una misma comunidad, ¿ok? Sí pueden existir, como al día de hoy existen, adversarios que pretendan robarle su lugar a ese ente que ejerce el poder legítimo, como al día de hoy ya lo hemos explicado. Sin embargo, la característica del poder político es exclusivo. Y esto ha dado pie a una reflexión muy popular, incluso ya en el lenguaje coloquial, que se dice de la siguiente manera: muerto el rey, vive el rey. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que
termina el mandato de una persona, esa persona ya fue rey, pero ahora viene el nuevo. Muerto el rey, vive el rey. Muere el rey, vive el rey. De tal manera que terminando el mandato para el que fue elegido una persona, esa persona pierde totalmente el poder político. ¿Podrá seguir teniendo influencia? Sí, pero poder político en el sentido tradicional de la palabra no lo tiene, a menos de que vuelva a ocupar otra posición política dentro del sistema que le corresponde. Ejemplo, en Colombia, a los presidentes, una vez que acaban su mandato, les dan lo que se llama un escaño senatorial. ¿Por qué? Porque se estima que su experiencia política y experiencia administrativa es no solamente necesaria, sino le sirve a las decisiones del Estado. De tal manera que automáticamente se convierten en senadores y toman su lugar dentro del Senado de ese país. Por ejemplo, en otros países, esas figuras de los presidentes o los primeros ministros terminan siendo consejeros de Estado, ¿de acuerdo? De tal manera que un presidente termina convirtiéndose en un consejero del Estado. Caso de Estados Unidos. Formalmente, un expresidente no tiene un cargo formal. Sin embargo, por costumbre política, el presidente en turno lo invita a ciertas reuniones periódicas a los expresidentes vivos que todavía estén durante su mandato a escucharlos y a consultar con ellos ciertas decisiones, ¿no? De tal manera que, volvemos al punto, el poder político es exclusivo. Una vez que se ejerce plenamente y luego se pierde. Y se pierde para siempre, aunque existe una reelección. ¿Por qué? Porque el poder político se ejerce una sola vez y de una única manera. Porque un mandato es algo específico. No hay dos mandatos de poder iguales. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos una posición política, esa posición se ejerce a plenitud y es exclusiva, sea la que sea. ¿De acuerdo? Siguiente elemento de lo que es el poder político para Max Weber en ese sentido. Max Weber retomado por Miguel Ángel Bovero. En 5 minutos vamos a dar un breve descanso de 10 minutos más o menos, quizás un poquito menos, para estar terminando en torno a las 9 de la noche. Siguiente elemento de esta definición de Miguel Ángel Bovero, retomada de Max Weber. El poder, ya dijimos, es un poder que es político, es coactivo, es decir, es obligatorio, primer elemento. Segundo elemento es exclusivo, es decir, únicamente una sola persona lo puede ejercer. Y por otra parte, el poder político debe de ser legítimo. ¿Y a qué se refiere con la legitimidad del poder Max Weber? Y aquí dice Bovero. El tercer requisito según el cual el poder político se presenta como legítimo, o dice Bovero, o bien dotado de una cierta validez más allá de la pura efectividad, la afirmación de una pretensión continuada de la exclusividad de la coacción, o bien el hacer efectivo un monopolio de la uso de la fuerza, y aquí es lo importante, conlleva de por sí la identificación de cualquier otro uso de la fuerza, no autorizado por el sujeto monopolista, como una transgresión y por lo tanto se traduce en la distinción entre uso de la fuerza legítimo y uso ilegítimo en tanto que no autorizado. De tal manera que la legitimidad aparece así como alguna forma de autorización con una investidura o con un revestimiento de valor, de validez, en torno al hecho desnudo del monopolio de la fuerza. Es decir, para nosotros sustentar el poder político y que ese poder político sea válido, tiene que ser legítimo. En este sentido, les voy a lanzar una pregunta y con esta pregunta vamos a retomar. Son 8:05. Terminando mi intervención, voy a dar el descanso para que regresemos aquí 8:15, por favor. Puedan ir al baño, con lo que sea. Y regresamos 8:15. Es lo siguiente. Las autodefensas de Michoacán estaban defendiendo a sus comunidades. El doctor José Manuel Mireles alegaba, y no sé si aquí nos acompañan maestros de Michoacán, seguramente sí, pero por ejemplo, alegaban que ellos hacían eso en beneficio de la comunidad. Sin embargo, era legítimo.
que unas personas que no tenían asignadas funciones de seguridad pública para una comunidad se erigieran como defensores de la comunidad frente a una supuesta ausencia del Estado, para Weber esas autodefensas no serían legítimas, porque su uso de la fuerza no estaba autorizado por el Estado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo legítimo y qué es lo legal? Son dos conceptos diferentes. La legalidad corre por una institución que se llama Constitución, Estado de Derecho, y la legitimidad corre por otra vía, que se llama autoridad moral. Entonces, podríamos decir que para Weber, y aquí sería la crítica que en lo personal yo le hago a Weber y muchos otros, él tiende a confundir lo que significa la legitimidad con la legalidad. Y diríamos aquí que Weber entiende el concepto de legítimo por lo concepto de lo legal. Es decir, siempre y cuando alguien esté autorizado para hacer el uso legítimo de la fuerza, de acuerdo a la Constitución o a la ley, lo va a estar haciendo de manera legítima. De tal manera que la respuesta para esta pregunta para Weber sería no. Las autodefensas de Michoacán no tenían legitimidad para ejercer esa fuerza en contra de delincuentes. Sin embargo, aquí Weber, en el caso mexicano, se equivocaría. Porque, ¿qué diríamos nosotros? Efectivamente, las autodefensas de Michoacán no estaban contempladas en ningún ordenamiento jurídico, ni en la Constitución Federal, ni en la Constitución del Estado de Michoacán, ni siquiera en los usos y costumbres, si me permiten, que se podrían plasmar en un municipio, en un reglamento de policía, de un bando de buen gobierno. En ningún lado existían esas autodefensas reguladas legalmente. Sin embargo, tenían legitimidad, es decir, tenían autoridad moral en la comunidad para defender los intereses de los individuos y las familias que vivían ahí. Y la respuesta es sí, porque esa legitimidad se la dio la propia comunidad, ¿de acuerdo? Ante la ausencia de un Estado que no les brindaba seguridad, surgieron unas personas con unas armas que dijeron vamos a defender a nuestra comunidad. De tal manera que aquí abre una discusión. ¿Qué tanto o no? En un sentido beberiano ya vimos que no, que las autodefensas no tenían poder político porque no tenían autorización para ejercer ese uso legítimo de la fuerza. Pero bajo una óptica que vamos a ver en la segunda parte de la sesión, de lo que el pensador español llamado Álvaro de Ors llama la potestad o la autoritas entendida como ese poder socialmente reconocido, es decir, la autoridad moral bajo la cual se ejerce un mandato, entonces sí, las autodefensas sí tenían legitimidad. Por eso, y con esto concluyo, vamos a decir lo siguiente. Por eso, actualmente en los partidos políticos, que carecen muchos de ellos de liderazgos reales, siempre se hace referencia a los famosos líderes morales. Cuando no encuentran dentro de sus afiliados militantes a alguien que represente políticamente sus ideas, dicen, vamos a consultarle al líder moral del partido, ¿no? Vamos a consultarle al líder moral del sindicato. ¿Y qué significa eso? Que la propia comunidad le está dando poder político a una persona porque su decisión, aunque no ostente un cargo público dentro de la organización, un cargo formal, su sabiduría vale y vale mucho para esa organización. ¿De acuerdo? Concluyo esto. Nos vemos 8:15, por favor. Si son tan amables, van a ser un poquito de 10 minutos y aquí quedamos. Por favor, escríbanme sus dudas de una vez. Ahorita las leo y voy a intentar responder las que vayan poniendo en el chat. Muchas gracias. Aquí me voy a quedar. Nos vemos en un ratito.
Bueno, ya regresamos aquí a la clase. Perdón la brevedad del descanso, pero bueno, como empezamos un poquito más tarde, por eso. Bueno, voy a intentar responder algunas preguntas que me han ido haciendo aquí en el chat. Por favor, si tienen preguntas, no duden en hacerla en el chat. Dice Suria, mucho gusto, Suria. Dice, entonces, de acuerdo a lo expresado, ¿existen hoy políticos sin ser políticos? Y si solo son legales y no morales, como los gobernados, senadores y diputados, que fueron deportistas, artistas cómicos. Muy buena pregunta y voy a intentarla responder. Efectivamente, el ser político, el ejercer el oficio de la política, en el sentido tradicional clásico, moderno de la palabra, incluso moderno de la palabra, implica la preocupación por el bien común de una comunidad y por otra parte a implementar la mayor exigencia ética posible en una comunidad dirigida hacia el bien. De tal manera que evidentemente, y me gustó mucho esta expresión, al día de hoy, efectivamente, hay políticos que no son políticos. Lo único que buscan es un beneficio personal, una componenda propia, individualista, que no corresponde al sentido tradicional de la política. Y aquí no me refiero tanto a un juicio moral. Por ejemplo, si nosotros, es muy común que se diga en la política partidista, tal o cual partido antes gobernaba, pero hacían obras, ¿no? Robaban, pero hacían obras, ¿no? O también es muy común escuchar decir, pero los de antes robaban más. Eso no me importa a mí como académico, como estudioso de la política. Aquí lo importante es decir si ese político que ejerce esa función de la política efectivamente nos está transmitiendo una noción ética de lo que es el bien para una comunidad. Y la mayoría de los políticos al día de hoy, con excepción de algunos, ninguno nos transmite esa idea, ¿no? Para no mencionar nombres, digo, hago referencia mucho al presidente porque es el presidente del país, ¿no? Y es una figura que todos conocemos, pero seguramente nosotros conocemos a algunos políticos de algunos partidos que no nos transmiten ideas, no nos transmiten ninguna noción ética de lo que piensa. Es a los que yo me refería con los tecnócratas, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy hay políticos que no son políticos, que únicamente buscan ostentar un cargo público para sacar un provecho personal, pero que esencialmente no buscan una noción del bien común hacia los demás. Segunda pregunta, dice, ¿solo son legales y no morales como los gobernadores, senadores y diputados? Ahorita eso lo voy a intentar responder con la segunda parte, que es la segunda lectura. Es muy diferente tener un cargo público a ser un líder. El liderazgo se gana. El poder político, el cargo público también. Pero a diferencia del cargo público, alguien puede ostentar un cargo público sin tener liderazgo. ¿Por qué? Porque existen los plurinominales. ¿Y por qué? Porque también existen los dedazos en una organización política. Es decir, ¿a quién va a obedecer a alguien que le dieron el cargo por dedazo? Pues a su líder, pero no tiene reconocimiento, no tiene legitimidad moral de ejercer el cargo. Cosa diferente, por ejemplo, lo vimos y eso, más allá, yo siempre que me refiero al tema de campañas políticas, es muy importante que la política es otra máxima de la política es percepción. Y si ustedes vieron o siguieron las campañas en Estados Unidos, las últimas, pudimos haber visto cómo el presidente Donald Trump, entonces presidente, en sus mítines estaban llenos, retacados de personas, ¿no? Puede cuestionarse el tema del COVID, del anuncio de mascarilla, etcétera, pero lo cierto es que veíamos a la gente contenta, ahí veíamos a la gente incluso bailando el presidente Trump. En cambio, el Partido Demócrata, con Joe Biden, el actual presidente, en sus mítines limitaba muchísimo la participación de la gente y por otra parte se veían a las personas como tristes, desoladas, etcétera. Esa es una cuestión de percepción. ¿Y eso por qué lo digo? Porque al final del día, la percepción, olvídense ahorita de lo que es la realidad. La percepción es que el presidente Trump contaba con el apoyo popular y Biden no lo tenía. Las cosas resultaron diferentes en las urnas y hay muchas interpretaciones de lo que realmente sucedió en la elección. Pero a nivel de percepción, eso es lo que ellos transmitían. De tal manera que a nivel de percepción podríamos concluir
del análisis de esta lectura que hicimos, que el presidente Trump sí contaba con legitimidad moral y Joe Biden no contaba con legitimidad moral. Eso es únicamente, insisto, a nivel de percepción. Yo no me estoy refiriendo, y nunca me voy a referir en la clase, a calificar con los parámetros de bueno o malo a un político. ¿Por qué? Porque la política, y eso lo vamos a revisar en uno de los autores que a mí más me apasionan, y seguramente a muchos de los que están aquí, que es Nicolás Maquiavelo, él logró desgranar lo que era el idealismo político a lo que es el realismo político. Para el ejercicio de la política, lo que importa no es si mi acción es buena o mala en términos morales, sino si esa acción me permite conservar el poder político. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿La lucha de las mujeres, aunque ilegal en la forma, es legítima? Yo entiendo que se refieren a estas marchas feministas que hoy hemos visto y que cada año se están repitiendo con mayor violencia. Yo a lo que les diría son dos cosas. Primero, las demandas de las mujeres por tener seguridad, por tener castigo para los culpables de los delitos de las que ellas son víctimas, ¿es legítimo? Por supuesto que es legítimo. Es más que legítimo. ¿Por qué? Porque las mujeres, como componentes de una sociedad, aportan al bien común y por supuesto es legítimo que se escuchen sus demandas. ¿Qué es lo que es ilegal y además es ilegítimo? Que al momento de nosotros exigir el cumplimiento o la reparación de mis derechos frente a terceros, lo hagamos de forma violenta. Lo que está mal en la lucha feminista al día de hoy es que se usen medios violentos que perjudican a terceros y perjudican al Estado en su funcionamiento para esas demandas. Habrá quien diga, bueno, es que te importan más los monumentos que la violencia contra las mujeres. No, lo que me importa más es que se cumpla el Estado de Derecho, que se aplique la ley por igual a todos, sin distingos de si eres mujer o hombre. Por eso hoy, al día de hoy, ha surgido una máxima entre muchos políticos que dice, la violencia no tiene género, y esa es una cosa real. La violencia se ejerce tanto hombres contra mujeres, ¿de acuerdo? Volviendo a la pregunta, para Weber, entonces sería, ¿la lucha de las mujeres, aunque ilegal en la forma, es legítima? ¿Es legítima? Sí, la forma es ilegítima y además es ilegal, porque exigir de manera violenta que se cumplan nuestras pretensiones es ilegítimo. Y de igual manera es ilegal porque el ejercer violencia contra edificios públicos, contra otras personas, por supuesto es un delito. Se llama invasión, se llama lesiones, se llama en grados extremos homicidio, etc. ¿Ok? Siguiente pregunta. Por otro lado, cuando AMLO se autoproclamó como presidente legítimo y montó todo su show por ser considerado líder moral, ¿entonces fue legal su toma de protesta con base en el artículo 39? No. Porque, y aquí vamos, estoy intentando responder, el artículo 39 de la Constitución nos hace referencia a la soberanía popular, básicamente que el poder reside esencialmente en el pueblo. Esa es una noción moderna, posterior al siglo XVIII de la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque anteriormente la soberanía residía en el rey, no en el pueblo. Vinieron los revolucionarios franceses a decirnos que no, que la soberanía residía en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional estaba formada por representantes populares. Ahora bien, esta noción, que aunque suena muy moderna, ya la habían enunciado los romanos con sus dos instituciones fundamentales que al día de hoy seguimos heredando, que son los tribunos de la plebe y es el Senado. Los tribunos de la plebe se transformó en la Cámara de Diputados y el Senado lo seguimos conociendo con su nombre. Y el Senado romano lo formaban los senectos, los ancianos que tenían mayor sabiduría, que en la época de la República Romana eran los patricios, los aristócratas, las personas que venían de las mejores familias, adineradas, con mayor educación, eran los que formaban parte del Senado. Pero en algún momento el pueblo dijo, pues no es justo que solamente los senectos, los aristócratas tengan esa representación en las decisiones que nos afectan a todos. Y hubo una exigencia y muchas revoluciones en Roma para que llegaran los representantes populares, que se llaman tribunos de la plebe en la Roma republicana. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la pregunta, la autoproclamación de López Obrador en 2006 como presidente legítimo fue no solamente ilegal, sino ilegítima. ¿Por qué?
Ilegal porque no lo autorizaba ninguna disposición de la Constitución a autoproclamarse legítimamente como presidente. Aunque él alegaba que la soberanía reside en el pueblo, sí, pero la soberanía del pueblo se ejerce a través de las instituciones. Y esas instituciones las marca la propia Constitución. ¿De acuerdo? En otras palabras, el pueblo no ejerce su soberanía de manera salvaje, la ejerce de manera institucional. Y ese fue el error en ese momento de López Obrador. Ya después podemos hacer otras reflexiones de por qué al día de hoy está en el poder. Pero en ese momento no solo fue ilegal, sino fue ilegítimo. Siguiente pregunta. A ver, dice aquí, bueno, y esa pregunta ya quedó. Bueno, Alejandro dice, según lo visto en teoría, puedo decir que no hay que hacer políticos y lo que dicen ser lo carecen de hechura, de estampa, para conocer cómo ejercer el poder y vemos gente al vapor jugando con los intereses del pueblo. Sí, efectivamente, Alejandro, realmente, precisamente, una de las cosas de la creación de este curso es que ustedes como líderes se erijan como esos líderes que necesita la patria hoy, no mañana. Hoy nos necesita el país, porque vemos una degradación moral de los líderes políticos en grado extremo. Precisamente, ¿por qué? Porque el político se ha convertido en parte de la sociedad del espectáculo. Y aquí les voy a recomendar un libro extra clase, que no viene en el examen, de Mario Vargas Llosa, que se llama así, La Sociedad del Espectáculo. Es decir, al día de hoy, la máxima aspiración del político es convertirse en un influencer, en una persona que aparezca en las revistas del corazón, en la prensa rosa, como dicen en España. Es decir, la aspiración del político hoy en día es convertirse en alguien del espectáculo. En Estados Unidos tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dicen que la política es el Hollywood de los feos. Y están en lo correcto. ¿Por qué? Porque las personas que son políticos en cualquier país del mundo aspiran a tener fama. Y el problema es que esa no es la noción ni tradicional, ni clásica, ni correcta de lo que es la política. A la política no se viene a ser famosos, se viene a contribuir con el bien común. Y eso no es una aspiración que queda en una idea vaga, etcétera. Es algo concreto. Por eso, si tú llegas a la política sin un plan concreto de qué hacer, vas a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque básicamente la política es un camino y lo vamos a revisar en la siguiente clase, no en esta, cuando revisemos esa noción del mundo griego de lo que es la paideia. La paideia es la educación que se le daba a los infantes, que nosotros retomamos muchos de esos conceptos en nuestra civilización occidental, porque Grecia es occidente. Y esa paideia es esa educación para la virtud. ¿Y qué es ser alguien virtuoso? Es buscar lo que los griegos llamaban la arete, la excelencia. Entonces, un político en el sentido clásico de la palabra es quien busca la excelencia, no solo personal, sino la excelencia para su comunidad. Y después vinieron los romanos y los romanos nos dijeron, ok, ese camino para ser político se llama el cursus honorum, el curso del honor. Es decir, en la Roma republicana, aquel joven que quería ostentar una magistratura, que era un cargo político, primero tenía que hacer 10 campañas militares, participar en 10 campañas militares para poder tener el derecho de aspirar a un cargo público. Es decir, era un curso del honor, era una cuestión de desarrollo personal, era un camino de excelencia, de conseguir la virtud. Por eso en la antigüedad clásica no se veía al cargo público como un derecho, como modernamente lo vemos, como lo consagran nuestras constituciones, nuestras leyes, que todos tenemos derecho a ejercer un cargo público. No. En la antigüedad clásica, solo los mejores, los más virtuosos, podían acceder a esos cargos públicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque habían hecho lo necesario para llegar a esos cargos. Eso tenía sus pros y sus contras, porque generalmente quienes llegaban a esos cargos eran quienes tenían dinero suficiente como para dedicarse al estudio, como para dedicarse a dirigir campañas militares, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esa noción clásica al día de hoy desapareció. Oye, al día de hoy vemos políticos de todos los partidos
que están cuestionados en cuanto a su proceder moral. ¿Y por qué? Y esa demanda sí es legítima. ¿Por qué? Porque lo que uno aspira como individuo y como sociedad es a ser gobernado por los mejores, no por los peores. Y ese es justo el dilema de la política actual. ¿Qué queremos como ciudadanos? ¿Que nos gobiernen los peores o que nos gobiernen los mejores? La aspiración y el sentido común nos tiene que decir que nos gobiernen los mejores. Y por eso, cuando nosotros elijamos a nuestros próximos líderes, sean de cualquier comunidad que sean, de nuestra comunidad religiosa, sindical, laboral, empresarial, etcétera, siempre vamos a buscar lo mejor. Por eso el sentido clásico de lo que es el político es la persona que busca la excelencia para su comunidad. La arete. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Dice, ¿quién diría, Sergio Alvarado nos pregunta, ¿quién diría que en la actualidad de todo esto que estamos tratando se valdría un candidato para acrecentar su aceptación moral y con ello hacer posible un triunfo electoral? Imagínense lo que seguirá. También muy interesante pregunta. ¿Por qué? Porque el hecho de la simulación es lo que los griegos le llamaban los sofistas. Aquellos que se valían de las ideas fundamentales para propagar la mentira, la falsedad, y de esa manera alcanzar un cargo público, que en otras palabras o modernamente los llamamos los demagogos, aquellos que explotan el sentir del pueblo en beneficio propio, en provecho personal. De tal manera que la demagogia es tan antigua como la humanidad misma, porque volvemos al punto. La política se trata de un debate entre el bien y el mal, entre la naturaleza propia del hombre. Por eso, si ustedes como líderes, que ya lo son hoy en día, pero el día de mañana buscan un cargo público, siempre tienen que hacer referencia a lo que está bien y a lo que está mal para su comunidad. Porque el ser humano no es un robot. El ser humano no es, como nos pretendieron hacer ver muchos tecnócratas, una persona que aplica abstractamente fórmulas matemáticas y sigue mandatos sin razonarlos, sin sentirlos. Una persona de carne y hueso tiene un espíritu y en ese sentido se le tiene que liderear para decirle qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿De acuerdo? Y contestando a su pregunta, o más bien complementando su comentario, eso ya lo hemos visto en la historia humana, con Stalin, con Mao Zedong, con Hitler, con otros tantos dictadores que han asesinado masivamente a las personas por imponer su visión loca de lo que es el bien para su comunidad. ¿De acuerdo? Dice, bueno, presente aquí, dice Nancy de Santiago. Considero que este país debe ir al tema de los profesionales de la administración pública, que sean servidores públicos, y que el monopolio de fuerza pública se use simplemente para la seguridad. La política no ha demostrado ser útil hasta hoy. Este ideal de nación debe construirse efectivamente, pero ya basta de tipos como este Mesías tropical que vulgarizan la política. ¿Cómo tener autoridad moral si eres corrupto, ignorante y no has trabajado nunca? Solo porque tiras rollos efectistas para una parte de la población que es ignorante o está muy enojada con la corrupción anterior, pero aplauden la actual. Bueno, aquí también, evidentemente, por eso yo les decía que me siento muy honrado de impartirle estas sesiones, porque suena como dicho popular, pero es la realidad. Dice un dicho, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios, y es cierto. Uno aprende más de los alumnos de lo que uno pretende enseñar. ¿Por qué? Lo que comenta Nancy es muy cierto. Hay una corriente de filosofía política que se llama la filosofía libertaria. ¿Y qué es lo que dicen los libertarios? Que el Estado únicamente debe reducirse a brindarle seguridad, solamente seguridad y tribunales, es decir, eliminar programas sociales, eliminar administración y burocracia innecesaria, reducir, en palabras de Robert Nozick, un pensador que vamos a estudiar, el Estado a su expresión mínima. Es decir, ¿de qué nos sirve? Y eso es una pregunta legítima. ¿De qué nos sirve que existe el Estado y que paguemos impuestos
si no nos brindan seguridad, si me asaltan en el microbús, si a las mujeres o a los hombres también, porque también sucede, los acosan en el metro. ¿De qué nos sirve tener un Estado si se nos va la luz, que ya lo estamos viendo más seguido, desafortunadamente? ¿De qué nos sirve tener un Estado si cuando nos detiene un policía nos extorsiona? ¿De qué nos sirve tener a un Estado si cuando nosotros queremos comprar una propiedad tenemos que pagar miles de impuestos para hacerlo? Si nosotros cuando queremos poner un negocio, lo primero que nos dicen es, ya cuentas con tu licencia de uso de suelo o tu permiso de mercantil de establecimiento, ¿de qué nos sirve un Estado? Es una molestia para las personas. Entonces los libertarios dicen que algunas ideas de los libertarios, en lo personal, yo las considero muy valiosos. Los libertarios dicen que el Estado tiene que reducirse únicamente a brindar seguridad. Y eso sí lo hace bien. E incluso hay libertarios que todavía en un grado mucho más extremo dicen que el Estado ni siquiera debe brindar seguridad, que deben ser corporaciones privadas contratadas por particulares las que brinden seguridad y que el Estado debe desaparecer. Y esa postura se conoce dentro de la filosofía política como el anarcocapitalismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir estudiando estos temas que son en extremo apasionantes. A ver, voy a ver, me estoy pasando algunos comentarios, pero aquí con Marcela le voy a pedir que luego me mande, si se puede, el chat para irles comentando cada vez más. A ver, aquí otra pregunta. Estefanía Amador, creo que es Amador, porque no alcanzo a ver bien su apellido en el chat. Dice, un político debería de formarse basándoselas en la sobrevivencia de la comunidad, sea cual sea la comunidad que el gobernante gobierne. Yo personalmente tengo un entendimiento de la sobrevivencia humana en relación con 8 dinámicas. Y nos dice Estefanía, 1, como individuo; 2, con la pareja, con hijos; 3, dinámica de grupo, país, grupo social, empresa, cual, y ya luego no terminó su idea. Bueno, lo que yo diría, y ya sería el último comentario para pasar, e insisto, todos sus mensajes los voy a contestar vía correo electrónico, pero pues ya no nos da la vida para ahorita contestarlos. Diría lo siguiente, aquí Estefanía nos plantea una idea fundamental también de la discusión de la teoría política, es decir, un político debe de recibir dinero, una remuneración por ejercer su cargo o no. Un político debe de vivir de la política o debe de vivir para la política. Y aquí esto es muy importante. Max Weber, a quien ya hicimos alusión con el texto de Bovero, decía lo siguiente: hay quienes viven de la política, es decir, su sustento principal, sus ingresos, su modo de vida dependen de la remuneración que reciban en un cargo público. Esas personas viven de la política. E incluso ya en grado extremo y delictivo, porque hay que decirlo, es un delito, el hacer negocios corruptos, pues evidentemente es algo que perjudica a la nación. Eso es un delito. Ya hay quien vive como político, no solamente de su remuneración, sino de los negocios corruptos que hace en torno a esa posición política. Esa es una primera definición que hace Weber. La segunda es la que vamos a decir a continuación. Hay personas que viven para la política. ¿Y qué significa vivir para la política? Aquí Weber retoma el significado tradicional clásico de lo que era la política para los griegos. Para los griegos, únicamente los hombres libres, es decir, aquellas personas con recursos suficientes, podían y debían participar en política. ¿Por qué? Porque estimaban que los esclavos, recordemos que la sociedad griega era una sociedad esclavista, las mujeres, que también, si algo se les puede atacar a los griegos dentro de sus grandes ideas, eran esos dos puntos fundamentales. Primero, que eran una sociedad esclavista, y segundo, que disminuían la participación política de las mujeres, que eso lo vino a terminar el cristianismo. El cristianismo, voy a hacer esa breve digresión, el cristianismo vino a darle una igualdad metafísica y legal a las mujeres frente a su comunidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo como religión vino a darles dignidad en sus postulados a las mujeres de igual manera que ante los hombres, porque el alma de una mujer vale lo mismo que vale el alma de un hombre. De tal manera que esa noción de reducir a la mujer a una, como dirían los romanos, a una capitis diminutio, es decir, a un estado subordinado al hombre, desapareció
por lo menos en términos espirituales. Después tuvo que venir muchas batallas legales y muchas batallas políticas de muchos movimientos para conseguir una igualdad ante la ley. Pero lo cierto es que la idea fundamental de darle igualdad a las mujeres frente a la ley y de manera metafísica, es decir, espiritual, vino del cristianismo. Pero volviendo al tema de Grecia, para los griegos los esclavos ni las mujeres podían participar. Entonces solamente los hombres libres, aquellos que tenían los recursos suficientes para participar sin ocupaciones en la política, sin otras preocupaciones en la política, podían hacerlo. En este sentido, incluso los griegos veían a la participación en la política como, ya lo dijimos, una vía para la arete, para la excelencia. Y no se requería ninguna remuneración. De tal manera que hay al día de hoy quien plantea que las remuneraciones para los políticos deben desaparecer. Ahora bien, esto es algo que yo les pregunto y para lo cual pues, no hay una respuesta única. ¿Por qué? Porque las respuestas son tan variadas como el enfoque que adoptemos. Es legítimo que una persona que dedica su tiempo, su dedicación, sus estudios, sus esfuerzos a construir el bien común tenga una remuneración. Sí, el sentido común diría, pues obviamente. Pero hay quien dice no, porque esa participación en el bien común se ha pervertido. De tal manera que una persona que pretende beneficiar al bien común ha terminándose corrompiendo y por lo tanto no merece un sueldo para esa actividad. Pero bueno, ese es un dilema que no ha sido resuelto por ninguno de los teóricos y creo que no va a tener una solución inmediata en la historia próxima, pero es importante enunciarlo. Ahora sí, voy a regresar a las lecturas porque si no nos va a comer el tiempo y de por sí hoy empezamos un poquito más tarde. Con lo siguiente, a ver. Bueno, aquí termina Bovero en el numeral 3 de esta, numeral 2, perdón, de esta lectura, numeral 2 de esta lectura con esas definiciones. Después hace otro tipo de reflexiones que para el caso concreto de la clase ya no vamos a retomar. Para efectos del examen o de la evaluación, lo único que a mí me interesa que entiendan es de la página 1 a la, bueno, 1 o de la página, es que aquí en el texto viene retomado una revista de la página 91 a la página 95, ¿ok? Y con esto voy a concluir la lectura de Bovero en estos 5 minutos y ya después paso al otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, de la página 91 a la 95 es lo que va a venir en el examen. El resto ya es comentarios de Bovero, pero para terminar. Entonces, Bovero termina con esa definición de Max Weber, que entiende la política como el monopolio de la fuerza legítima. Ya dijimos que el primer punto de Bovero fue retomar la definición de Klaus von Clausewitz, que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, entendiendo a la política como un conflicto permanente. La segunda definición es la de Weber, que acabamos de explicar. Y la tercera, y parte Bovero de dos preguntas fundamentales, es la siguiente. Dice Bovero, ¿es realmente necesario recurrir al criterio de la legitimidad para identificar un poder como político? ¿Es sólido el razonamiento según el cual el monopolio de la fuerza es remontarse a la autorización, al reconocimiento de la validez legal de una persona para ejercer la política? Y luego pone aquí un ejemplo claro. Dice, ¿no era acaso poder político el de los generales de la dictadura argentina, aun si la gran mayoría de la población no lo consideraba en absoluto legítimo? Es decir, el poder político es, no lo considera legítimo, es decir, autorizado sobre el uso de la fuerza. Y aquí dice Bovero, estas consideraciones parecen sugerir que el poder político de Macht, Macht es una palabra en alemán que significa hacer. Y dice, en tanto que para definir un poder político no es necesario el recubrimiento de valor otorgado por alguna forma de legitimidad. Y dice, parece entonces suficiente el doble requisito de ser coactivo y exclusivo. En suma, el monopolio del uso de la fuerza no se distingue de otros tipos de poder no coactivo, por ejemplo, del poder económico o del ideológico, en tanto que el poder exclusivo en el uso de la fuerza, esto es capaz de excluir a otros sujetos de ejercerlo. En resumen, dice, el poder político se distingue de otras formas de poder coactivo
por ejemplo, del ejercido por grupos subversivos o criminales. Y aquí volvemos a la pregunta que explicamos hace un momento. El caso de las autodefensas de Michoacán. ¿Se puede decir que legítimamente ejercían el poder político en una comunidad? Y llegamos a la conclusión de que sí, en función de que defendían los intereses de la comunidad. ¿Que lo hacían de manera legal? No. ¿Por qué? Porque legalmente no había ningún ordenamiento que así los autorizara. Ahora bien, eso nos hace reflexionar y continúa Bovero a lo siguiente. Dice, entonces, bajo esta óptica, ¿no se dice acaso que en ciertas zonas el Estado está ausente? El caso mexicano, caso Michoacán, por ejemplo, o caso Iguala en Guerrero, ¿no? Que el verdadero poder, el verdadero Estado es la mafia. En México esa discusión la hemos tenido desde hace casi 20 años. ¿El crimen organizado es realmente el que ejerce el poder político? Entonces, el poder político también debe de entenderse como un poder político que ejercen los bandidos, los criminales, los rebeldes, los subversivos, los violentos. Y aquí dice, y es lo que más me gusta de Bovero, que hace estas referencias históricas, dice, después de todo, no es una admisión tan rara. Es exactamente lo que sostiene San Agustín. En el célebre pasaje en el que cuenta que Alejandro, en este caso Alejandro Magno, el gran conquistador que llegó hasta la India, ¿no? Y aquí me gustaría detenerme. Si hay un personaje en la historia que a mí lo personal me apasiona es Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque era un general macedonio que precisamente bajo esos ideales griegos de la arete, de la excelencia, llegó a conquistar medio mundo. Ningún líder político ha logrado conquistar territorialmente más territorio en Occidente que Alejandro Magno. Alejandro Magno fue de Macedonia al norte de Grecia y llegó hasta la India. Ni siquiera Napoleón ni Hitler lograron conquistar tanto territorio. Conquistaba, dejaba a líderes locales en esas poblaciones, respetaba hasta cierto modo la cultura existente en esas ciudades, pero además transmitía los valores propios de la educación griega. De tal manera que vino un mestizaje, una inculturación, una transmisión de los valores occidentales a regiones lejanas de Oriente, en donde no existía, propiamente dicho, lo que es un valor de Occidente con todas sus virtudes. Entonces, bueno, perdón la digresión, retoma San Agustín en este caso lo siguiente. Dice, cuenta que Alejandro, habiendo capturado a un pirata, le pregunta con qué derecho infesta su mar. La respuesta del pirata, que Agustín juzga como verdadera y oportuna, fue, con el mismo derecho que tú tienes, pero porque yo lo hago con una nave pequeña, no me llaman pirata. Mientras que a ti, que lo haces con una gran flota, te llaman emperador. Como diríamos en México, tómala. Es decir, aquí el pirata le contestó a Alejandro Magno. Imagínense ustedes la escena. Un pirata que era un bandido le contesta al máximo emperador de Occidente en ese momento, que era Alejandro Magno, y le dice, ¿con qué derecho infestas mi mar? Le dice Alejandro al pirata, y el pirata dice, con el mismo derecho que tú tienes, pero a diferencia de ti, a mí me llaman pirata porque lo hago con una nave pequeña, pero a ti te llaman emperador porque lo haces con una flota de barcos. Y entonces la reflexión es, ¿quién tiene más derecho a mandar sobre un territorio? ¿Un criminal o el gobierno? Y entonces San Agustín reflexiona y dice, y aquí es lo más importante del pensamiento de San Agustín en este sentido. Dice, San Agustín sugiere de manera realista que si una banda de ladrones ocupa un país y establece ahí su sede, entonces toma el nombre de reino, título que le es conferido no porque se disminuya su codicia, sino porque a ella se le añade impunidad. Es decir, los ladrones son considerados ladrones porque gobiernan para su propio beneficio, pero porque lo hacen con impunidad. Y entonces, dice Bovero, retomando a San Agustín, la impunidad sería entonces la diferencia última.
la verdadera contraseña del detentor del poder político. De tal manera que la diferencia entre los criminales y los políticos es que si los criminales gozan de impunidad, serán considerados como criminales. Si no gozan de impunidad y son castigados, entonces son políticos. Es decir, San Agustín, con casi 1800 años, 1700 años de diferencia, se anticipó a lo que modernamente estamos viviendo hoy en día. Los políticos son unos criminales. Y efectivamente, y aquí San Agustín dice o retoma una definición que se ha hecho muy famosa dentro de la política, que dice algo así como lo siguiente. Dice, sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos, sino bandas de ladrones? ¿Y qué son las bandas de ladrones, sino pequeños reinos? Es decir, sin que exista la justicia, si existe la impunidad en un Estado, realmente los políticos y los partidos son delincuencia organizada. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque modernamente, incluso en la Constitución mexicana, artículo 41, se define a los partidos políticos como entidades de interés público. Pero los políticos, no solo en México, en muchos países de Occidente, gozan de muchísima impunidad. ¿Por qué? Porque roban a manos llenas, se enriquecen a costa del pueblo, porque incluso en grados extremos cometen delitos más graves como secuestros, homicidios, espionajes, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un político que ostenta un cargo público y un ladrón que hace exactamente lo mismo? Ninguna. Y entonces le vamos a dar aquí la razón a San Agustín. Si no existe la justicia, ¿qué es un reino sino una banda de ladrones? Entonces volvemos al tema fundamental de la política. La política y quien pretende ejercer un cargo político debe tener la aspiración de construir su máximo mandamiento ético para la voluntad general. Es decir, debe de aspirar a transmitir con su conducta personal la mayor referencia para la población en conjunto, para el pueblo. Porque si no, se convierte en un vil ladrón, ¿de acuerdo? Y en términos de comunicación política, esto es lo que ha tenido éxito en personas como el presidente de México actual, que ha dinamitado una discusión que estaba enterrada de alguna manera en la psique, en el inconsciente colectivo de la población, como diría el psicólogo Carl Gustav Jung. En ese inconsciente colectivo, la corrupción ocupaba y ocupa un lugar fundamental en la decisión del voto del mexicano. Por eso, al día de hoy, los índices de aprobación del presidente no han bajado, porque para el mexicano, todos nosotros, la corrupción sigue existiendo, y por supuesto que existe, la impunidad sigue existiendo, pero a nivel de inconsciente colectivo, que eso ya sería un tema más de neurociencias, el mexicano sigue pensando que es el tema fundamental, y con toda la razón. Y por lo tanto, el presidente únicamente repite y repite ese tema a cansancio en todos sus comunicados de prensa, en todas sus conferencias mañaneras. ¿Por qué? Porque la corrupción es el tema esencial de lo que se han planteado muchos pensadores políticos de lo que debe de ser la política. ¿Quién tiene más derecho a ejercer un cargo público? ¿Una persona moral y legítima o una persona que roba, que asesina para conseguir ese cargo público? De tal manera que en este sentido vemos cómo López Obrador, aunque quizás de manera muy demagógica, muy populista, como solemos decirlo, está planteando el debate correcto. Y el debate correcto es quién tiene derecho a ejercer un cargo público, quien tenga legitimidad moral o quien no lo tenga. Ya otra cosa, repito, es analizar si el presidente de la República, que lo vamos a ver ahora sí con análisis en otros pensadores, efectivamente ejerce un liderazgo moral o no. La respuesta corta y la respuesta larga es que no. Evidentemente, replica lo mismo que hacen muchos otros políticos a lo largo de la historia. El gran éxito en términos de comunicación política es que el presidente lo ha sabido plantear en términos de dicotomía, es decir, de buenos o malos, y la gran éxito de comunicación fue que lo logró plantear
en una comunidad de políticos que ya no creían en la política, que creían que la política era una aplicación mecánica de fórmulas matemáticas sin mayor aspiración que hacer prosperar a un país, pero únicamente como si fuera una receta de cocina. Y eso no es así, porque la política requiere liderazgo y requiere, sobre todo, aspiración hacia el bien común. Vamos a concluir la clase de hoy porque ya faltan 5 minutos para terminar esta sesión, con la lectura o siendo una introducción de la siguiente lectura. No sin antes decir lo siguiente. Entiendo que Marcela ya les envió el temario. La siguiente clase vamos a analizar la parte de los pensadores políticos que hoy ya empezamos a introducir: Platón, Aristóteles, San Agustín. Y para la siguiente clase les voy a mandar, eso todavía no se lo mando a Marcela, pues se los mando el día de mañana más tardar, 2 textos fundamentales: La República de Platón y La Política de Aristóteles. Son 2 textos fundamentales para el pensamiento político de ayer, hoy y de mañana. Al grado, para que se lleven esa idea fundamental, que Jorge Luis Borges, un poeta argentino que seguramente conocen muy bien, escribió un poema donde él dice que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Y también le voy a dar lectura. Como irán viendo, pues me gusta mucho la poesía porque me parece que la poesía transmite concepciones metafísicas y filosóficas muy profundas de manera muy sencilla y sobre todo, como su nombre lo indica, muy espiritual, ¿no? Entonces, dice, perdón, aquí está, perdón. Dice Borges lo siguiente. Dice, Borges, bueno, y aquí, bueno, ya empieza el texto más o menos así. Dice, venía a decir que Platón y Aristóteles abrieron 2 caminos, quizás complementarios, pero incompatibles desde el punto de vista de cada uno de ellos, en lo que podíamos encontrar a todos los filósofos de la historia. Y dice, pero tú no naciste, y eso retomando otro texto de Shakespeare, pero tú no naciste para la muerte, oh pájaro inmortal, no había gentes hambrientas que te humillen. La voz que oigo esta noche pasajera fue oída por el emperador antaño y por el rústico. Tal vez el mismo canto llegó al corazón triste de Ruth, cuando sintiendo nostalgia de su tierra por las extrañas mieses se detuvo llorando. El mismo que hechizara a menudo los mágicos ventanales abiertos sobre espumas de mares azarosos en tierras de hadas y de olvido. Y luego dice Borges, de todas maneras, y eso es Borges, dice, todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Es decir, lo fundamental de la discusión de la teoría política se encuentra en Aristóteles y en Platón. Todos los autores que vamos a revisar, llámese Marx, llámese Locke, llámese Rousseau, llámese Weber, el que ustedes me digan puede ser clasificado como platónico o como aristotélico, como idealista o como realista, como teórico o como práctico. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que ustedes lean, que seguramente ya han leído muchos pasajes de estos libros porque son libros muy famosos, La Política de Aristóteles y La República de Platón. Y con esto concluyo la sesión de hoy. La otra lectura que les dejamos, que es la de Álvaro de Ors, de La Auctoritas y las Potestas, es lo siguiente. Y vamos a retomar una idea fundamental. Álvaro de Ors fue un estudioso del derecho romano y él distinguió 2 concepciones fundamentales de lo que significa el poder. Y lo que decía Álvaro de Ors es lo siguiente, dice, en el binomio autoritas potestas en el derecho romano existen 2 conclusiones. Y dice, el término autoritas, que la traducción al castellano es autoridad, procede del verbo augere, que significa aumentar, auxiliar, robustecer, ampliar, completar, apoyar, dar plenitud a algo, perdón. Derivado de este verbo, augere,
son también los términos augur augustus, cuya relación ha sido brillantemente expuesta por Ovidio en unos versos. Dice, Casio, un pensador romano, señala que la palabra autoritas o autoridad no tiene equivalente en griego y por eso lo transcribe sin traducir. Un origen diferente, a pesar de su aproximación fonológica, tiene la palabra latina autenticum, que procede de la griega autentia, que es el poder originario susceptible de delegación, autenticum, que en el castellano significa auténtico, autenticar, autenticidad. ¿De acuerdo? Y luego dice, esto significa que lo que es auténtico es la obra original de la que se pueden hacer copias. Por otra parte, la palabra potestas viene de potis, cuya raíz indoeuropea significa la idea de poder. Despotes, en griego, es el amo de la casa. Aunque nosotros, en el castellano, hemos heredado esa palabra como déspota. Es decir, aquella persona que hace su voluntad de manera arbitraria. Y por lo tanto, y aquí ya concluyo, Álvaro de Ors dice que autoritas o la autoridad es el saber socialmente reconocido. Mientras tanto, la potestad es el poder socialmente reconocido. Entonces, en conclusión, la autoridad es cuando a una persona se le reconoce un saber que es socialmente útil para esa comunidad. Y la persona que ostenta esa autoridad es a la que nosotros le llamamos como los líderes morales. Mientras tanto, la potestad es el ejercer un cargo público, el ejercer un poder socialmente reconocido que nos da el Estado, pero no necesariamente el que tenga la potestad tiene autoridad. Por eso, muchos funcionarios públicos, aunque tengan potestad de ejercer el cargo, realmente no tienen autoridad moral, no tienen liderazgo. Y eso lo vemos mucho con los tecnócratas. Lo que en muchos sexenios anteriores se vendieron como expertos en la administración pública, pues podían tener el cargo público, pero lo cierto es que no tenían el liderazgo moral para ejercer el cargo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Tener el cargo o tener el liderazgo moral? Las dos. Porque si no tenemos el cargo público, no podemos ejercer de manera plena el liderazgo moral. Ahora bien, hay líderes morales excepcionales que sin cargo público pueden tener una gran influencia en la sociedad. Por ejemplo, el caso de un obispo, que aunque tiene un cargo público reconocido dentro de una estructura jerárquica en la iglesia, no tiene un cargo político en el sentido tradicional de la palabra, pero ejerce una influencia social. O un pastor de una iglesia evangélica. O, por ejemplo, un líder social de una comunidad. O un maestro, como muchos de ustedes. Por ejemplo, ustedes ejercen claramente un liderazgo, pero lo cierto es que ese saber socialmente reconocido, esa autoridad, requiere compaginarse con un poder político, con un cargo público en una estructura política. Por eso, para realmente ser un político a plenitud, tenemos que combinar la parte del liderazgo moral con la parte del cargo público. Porque si nos falta una de las dos, somos personas políticas incompletas. ¿De acuerdo? Con esto nos dejamos para vernos la sesión de mañana, que es a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. En un momento más les mando, se me olvidaba que era mañana la clase, en un momento más les mando estas dos lecturas de Platón y Aristóteles para que las puedan leer, lo que alcance a leer en el transcurso de mañana, con ideas fundamentales. Y pues, de nueva cuenta, su amigo Mario Fernández se despide de Mario, usted. sorry que te interrumpa. Sí. Antes de terminar con la sesión, solamente unos pequeños recordatorios. Leí muchos comentarios de algunos de ustedes que tuvieron problema con la señal. Las sesiones se estarán subiendo a YouTube. Más adelante les estaré informando al respecto y cuando ya quede les estaré mandando los enlaces. Las lecturas y el archivo de PDF, donde vienen las claves del registro para la asistencia, también ya se los mandé, pero se los volveré a enviar porque veo que mucha gente se acaba de inscribir, entonces todavía no tienen la clave de registro, ¿no? Y bueno, para recordarles para los que entraron tarde, esa clave de registro que les mandé a los chats y al correo es la que se va a usar para el pase de lista. Ustedes escriben la clave y su nombre completo, por favor, en el chat para la sesión de mañana.
Y a partir de mañana habrá un límite de tiempo de entrada a las 7:30, ¿ok? Entonces nada más son esos recordatorios, avisos. Cualquier duda ya saben, me pueden mandar mensaje por WhatsApp o al correo. Y bueno, Mario, ¿alguna otra cosa que quieras decir? Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar presentes y nos vemos mañana, primero Dios, a la segunda sesión. Que descansen.